Cuando Jesús pronuncia la frase «donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón», Mateo 6:21, no está ofreciendo un simple consejo moral sobre el uso del dinero. Está revelando una ley profunda de la conciencia humana. Aquello a lo que entregas tu atención se convierte en el centro de tu vida interior. En los evangelios canónicos, esta advertencia aparece en un contexto espiritual, pero cuando la leemos a la luz de los textos gnósticos, el mensaje se vuelve aún más inquietante. Para el gnosticismo, el oro y los objetos de acumulación no son solo bienes materiales, son símbolos de un sistema invisible de control, sostenido por entidades llamadas arcontes, cuyo objetivo principal es mantener a la humanidad atrapada en el miedo, la ansiedad y la ilusión de seguridad externa. Los gnósticos describían a los arcontes como fuerzas que gobiernan el mundo material y manipulan la psique humana a través de deseos artificiales. El apego al oro, al dinero y a la acumulación sin propósito sería una de sus armas más eficaces. No porque el dinero sea malo en sí mismo, sino porque la obsesión por poseer crea una dependencia emocional constante. El miedo a perder, la necesidad de tener más y la comparación con los demás generan un desgaste mental continuo. Según esta visión, cada objeto acumulado sin sentido se convierte en un ancla que ata la conciencia al plano material, drenando energía vital que podría ser utilizada para el autoconocimiento y la libertad interior. Este punto es desarrollado con profundidad por los evangelios gnósticos, de Elaine Pagels, una de las académicas más respetadas en el estudio del cristianismo primitivo. Pagels explica que muchos textos gnósticos veían la riqueza como una ilusión de poder que, en realidad, fortalece el control de las estructuras invisibles sobre la mente humana. La acumulación no se condena por razones éticas superficiales, sino porque refuerza la idea de que la seguridad proviene de lo externo, cuando para Jesús y los gnósticos la verdadera plenitud nace del interior. En una interpretación moderna, esta advertencia resulta sorprendentemente actual. Vivimos en una cultura que glorifica el acaparamiento, cuentas bancarias, propiedades, objetos, likes, seguidores y símbolos de estatus. Todo esto alimenta una narrativa constante de nunca es suficiente. Desde una perspectiva psicológica, esta mentalidad genera estrés crónico, ansiedad y una sensación permanente de vacío. Desde una perspectiva espiritual, representa una fuga de energía emocional y mental. La mente se mantiene ocupada protegiendo lo que posee y deseando lo que aún no tiene, sin espacio para la calma, la reflexión o la conexión profunda consigo misma. Lo más polémico de esta enseñanza es que Jesús no propone la pobreza como ideal, sino el desapego consciente. Tener oro, dinero u objetos no es el problema es cuando ellos te tienen a ti. Cuando tu identidad, tu valor personal y tu tranquilidad dependen de lo que acumulas, el tesoro se convierte en un amo silencioso. En términos gnósticos, ahí es donde los arcontes operan con mayor eficacia, no a través de la carencia, sino a través del apego. La conclusión de este primer capítulo es clara y profundamente transformadora. Revisar tu relación con la acumulación es un acto de liberación. Preguntarte para qué tienes lo que tienes, qué miedo estás intentando calmar y qué parte de tu energía está atrapada en la obsesión por poseer puede marcar un antes y un después en tu vida. Jesús no hablaba de renunciar al mundo, sino de no entregar tu corazón a aquello que no puede darte verdadera paz. Y en un sistema que se alimenta de tu atención y tu ansiedad, elegir el desapego consciente es, quizás, uno de los actos más revolucionarios que puedes realizar hoy. La advertencia atribuida a Jesús sobre la ropa de estatus y las máscaras sociales no debe entenderse de forma literal, sino profundamente simbólica y provocadora. Cuando en el Evangelio de Tomás aparece la frase, «Cuando te desnudes sin vergüenza, verás al Hijo del Viviente», el mensaje no apunta al cuerpo físico, sino a algo muy más inquietante. Hay identidad deconstruida para ser vista, aceita y validada. Para a tradica o gnóstica estudiada por Marvin Meyer, despirse significa abandonar os personajes que asumimos para sobrevivir socialmente. He aquí que a roupa deixa de ser apenas tecido e pasa a ser objeto energético, una armadura simbólica que sustenta o ego e alimenta os mecanismos de control e invisible. No gnosticismo, os arcontes nao dominan pela forca bruta, mas pela identifica cao. Eles operam cuando o ser humano acredita que aquilo que veste, aquilo que representa, aquilo que os outros esperam. A roupa de status, marcas, símbolos de suceso, uniformes sociais, funciona como una máscara permanente. Cada máscara exige manutencao, coherencia, comparacao, defesa, medo de perder posicao. Ese esforco continuo consome energía psíquica silenciosamente. Viver para sustentar una imagen trabalos en descanso,
pois o olar externo nunca se satisfaz por completo. Sempre haverá alguén máxima, alguén máis admirado, alguén máis validado. O ego entra en tao ciclo infinito de tensao. A leitura simbólica proposta por estudiosos gnósticos sugiere que a vergona mencionada por Jesús nao moral, más existencial. Vergona é o medo de ser visto semo personajem. É o pánico de nao valer nada semo título, semo estilo, semo papel social. Cuando Jesús fala de desnudarse sem vergona, él apunta para estado de conciencia que o individuo nao depende máis de saínas externos para existir internamente. Iso é profundamente subversivo, porque ameaca sistemas inteiros baseados en comparacao, jerarquía e consumo. Ser humano que nao precisa probar que me se torna difícil de manipular. Há também aspecto psicológico moderno que dialoga con esa visao antiga. Estudos sobre identidade social e fadiga mental mostram que a necesidade constante de performar papéis, profesional exemplar, pessoa bem-sucedida, imagem impecável, gera esgotamento emocional. A mente permanece en alerta, monitorando comportamientos, ajustando discursos, controlando gestos. Esa vigilancia interna drena energía creativa e vital. O que os gnósticos chamaban de energía roubada pelos arcontes, hoje poderíamos chamar de atencao sequestrada pelo ego social. A linguaje muda, mas o fenómeno permanece. A crítica nao é contra a roupa si, mas contra a fusao entre ser e parecer. Cuando a identidade se cola aos símbolos externos, o ser humano se fragmenta. El nao vive a partir do centro, mas da superficie. E cuanto máis superficial é a identidade, máis dependente ela se torna do reconhecimento alheio. É por iso que tantas persoas, mesmo bem-sucedidas, viven cansadas, ansiosas e vacias. Elas vestem personagens que nunca podem ser retirados, nem mesmo no silencio. A conclusa o implícita na advertencia de Jesús é desconfortável, porém libertadora. Parte da energía que sentimos faltar nao está sendo perdida por azar ou fraqueza, mas sacrificada diariamente para sustentar máscaras que nao somos. Questionar a roupa como identidade nao significa abandonar o mundo, mas atravesalo con menos ilusiones. Cuando o individuo comeca a se perguntar que mesem seus símbolos, algo se reorganiza internamente. En ese espaco, más lúcido, surge uma presença máis inteira, menos manipulável e, paradoxalmente, máis viva. En ese punto que o ensinamento deixa de ser místico y se torna profundamente práctico para la vida cotidiana. La advertencia atribuida a Jesús de Nazaret nunca fue cómoda para ninguna época, pero hoy resulta especialmente incómoda porque apunta directo al corazón de nuestra vida cotidiana, la distracción permanente. Aunque los textos antiguos no hablan de pantallas, algoritmos o notificaciones, el llamado a velar, velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora, Mateo 25 horas y 13 minutos, no se limita a un futuro escatológico, es una exhortación radical a la presencia. Velar es estar despierto, atento, íntegro. En contraste, la cultura actual normaliza la fragmentación, atención partida en microsegundos, conciencia saltando de estímulo en estímulo, identidad diluida en un flujo interminable de consumo pasivo. Aquí emerge la lectura gnóstica más provocadora: una mente dispersa es una mente vulnerable. En la interpretación gnóstica, los arcontes, fuerzas que gobiernan el mundo material y mantienen a la conciencia atrapada, no necesitan cadenas visibles. Se alimentan de la dispersión, de la incapacidad de permanecer en el presente. Cuando la atención se rompe en mil pedazos, la voluntad se debilita, la claridad se nubla y la energía vital se filtra sin que lo notemos. Estudiosos como Gilles Quispel señalaron que, en la antropología gnóstica, la salvación no es solo moral o futura, es un despertar ahora, un regreso a la unidad interior. Desde esta perspectiva, la distracción no es un defecto menor, es un mecanismo de control. No hace falta censura cuando hay ruido constante. No hace falta opresión cuando el sujeto se autointerrumpe. La actualización contemporánea de esta advertencia es brutalmente evidente. El exceso de estímulos, notificaciones, feeds infinitos, videos cortos diseñados para secuestrar la atención, drena la concentración, la claridad y la vitalidad. Investigaciones actuales sobre neurociencia y psicología cognitiva muestran que el cambio constante de foco eleva el estrés, reduce la memoria de trabajo y empobrece la experiencia emocional. Pero más allá de los datos, hay una vivencia silenciosa, el cansancio sin causa, la ansiedad difusa, la sensación de estar siempre ocupados y nunca presentes. Este objeto de distracción continua no es solo el dispositivo, es el hábito interior de huir del silencio, de evitar el encuentro con uno mismo. Y eso,
en clave gnóstica, es precisamente el alimento de las fuerzas que desean una conciencia dormida. La polémica aparece cuando nos preguntamos si esto es accidental. ¿Es solo progreso tecnológico mal gestionado, o existe una economía de la atención que prospera cuanto más fragmentados estamos? Jesús hablaba en parábolas porque la verdad desnuda suele ser rechazada. Hoy, la verdad desnuda es que nuestra atención es el recurso más valioso del sistema. Cada interrupción monetiza un segundo de tu vida. Cada estímulo te aleja del presente. Y sin presencia no hay discernimiento, sin discernimiento no hay libertad. El mandato de velar se convierte así en un acto de resistencia espiritual y psicológica. La conclusión es incómoda pero liberadora: recuperar la atención es recuperar la energía. No se trata de demonizar la tecnología, sino de desactivar el automatismo. Silenciar notificaciones, crear espacios sin pantallas, practicar la atención plena, leer sin interrupciones, orar o meditar con el cuerpo presente. Tener al menos uno de estos objetos de distracción en tu vida, como advierte el título, puede ser suficiente para drenar tu vitalidad. Eliminarlo o domesticarlo puede ser el inicio de un despertar. Velar hoy es elegir la presencia en un mundo que lucra con tu ausencia. Y esa elección, pequeña y diaria, puede cambiarlo todo. Jesús fue radicalmente claro al denunciar uno de los mecanismos más sutiles de dominación espiritual: la transformación de símbolos vivos en rituales muertos. Cuando confronta a los líderes religiosos de su tiempo y declara: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, Marcos 7:6, no está atacando la fe, sino su falsificación. En la voz de Jesús, la advertencia no es contra los símbolos en sí, sino contra su uso vacío, mecánico, desprovisto de conciencia. El gesto externo, repetido sin comprensión interior, se convierte en una máscara que tranquiliza la mente pero adormece el espíritu, creando una ilusión de cercanía con lo sagrado mientras se refuerza una profunda desconexión interior. Desde la perspectiva gnóstica, esta sustitución no es inocente. Los textos antiguos describen a los arcontes como fuerzas que gobiernan a través de la ignorancia, no mediante la fuerza bruta, sino a través de sistemas que promueven la obediencia sin entendimiento. Un ritual repetido sin gnosis, sin conocimiento directo y vivido, se convierte en una herramienta perfecta, mantiene a la persona ocupada, sumisa y convencida de estar cumpliendo, mientras su capacidad de cuestionar, sentir y despertar permanece dormida. Así, el símbolo deja de apuntar a la verdad interior y pasa a reemplazarla. La forma ocupa el lugar del fondo, el acto externo silencia la búsqueda interna. Esta crítica aparece con fuerza en los estudios recopilados por las escrituras gnósticas, donde se expone cómo muchas comunidades antiguas advertían que los rituales, cuando se absolutizan, se convierten en ídolos. El problema no es el objeto sagrado, la oración o el gesto, sino el desplazamiento de la experiencia interior por la repetición automática. Cuando el creyente deposita su poder espiritual en un acto externo, una fórmula, un objeto, una ceremonia, renuncia sin darse cuenta a su responsabilidad interior. Ese es el verdadero drenaje de energía, no algo místico y espectacular, sino cotidiano y silencioso, una fuga constante de atención, presencia y conciencia. Lo verdaderamente inquietante es que este fenómeno no pertenece al pasado. Hoy, muchas personas defienden símbolos que ya no comprenden, repiten palabras que no sienten y participan en rituales que no transforman su vida. El símbolo, que debía ser un puente hacia lo sagrado, se convierte en un muro que impide el encuentro real. En ese estado, el individuo puede sentirse moralmente seguro, espiritualmente correcto y socialmente aceptado, mientras su mundo interior permanece intacto, sin cambio, sin verdad, sin despertar. Para los gnósticos, este es el triunfo de los arcontes, una humanidad disciplinada, pero desconectada de su chispa interior. La advertencia, entonces, no es abandonar toda forma simbólica, sino devolverle su sentido. Un símbolo solo tiene valor cuando señala algo más profundo que él mismo. Cuando deja de apuntar hacia la experiencia interior y se vuelve un fin en sí mismo, pierde su poder y se transforma en una carga. Jesús no llamó a acumular rituales, sino a despertar, no a multiplicar gestos, sino a transformar el corazón. La gnosis no se hereda ni se repite, se vive, se descubre, se encarna. La conclusión es tan incómoda como liberadora: cualquier objeto o ritual que sustituya tu experiencia interior está drenando tu energía, no porque sea maligno, sino porque te convence de que no necesitas mirar dentro. El verdadero acto espiritual no es repetir, sino comprender, no es obedecer sin conciencia, sino despertar con valentía.
Cuando recuperas el significado interno, los símbolos vuelven a ser aliados. Cuando no, se convierten en cadenas invisibles. Y esa diferencia puede cambiar por completo la forma en que vives, crees y te relacionas contigo mismo. Cuando se habla de objetos que drenan energía, la mente suele imaginar amuletos, dispositivos tecnológicos o elementos físicos cargados de simbolismo negativo. Sin embargo, según el pensamiento gnóstico, el objeto más peligroso no se puede ver, tocar ni destruir con fuego. Es invisible, silencioso y profundamente aceptado, las creencias heredadas. Ideas que no elegimos conscientemente, que absorbimos de la familia, la cultura, la religión institucional y la sociedad desde la infancia, y que terminan gobernando nuestras decisiones sin pedir permiso. Para el gnosticismo, esta es la prisión más sofisticada jamás creada, porque no necesita muros ni cadenas, vive dentro de la mente humana y se confunde con la propia identidad. En la cosmología gnóstica, los arcontes no dominan mediante la fuerza bruta, sino a través de sistemas mentales cerrados. Su mayor victoria no es controlar el cuerpo, sino convencer al individuo de que no existe nada fuera de lo que le han enseñado. Una creencia heredada, cuando no es examinada, actúa como un programa automático que filtra la realidad, limita la percepción y bloquea el acceso al conocimiento interior. Así, la persona cree pensar por sí misma, cuando en realidad repite patrones antiguos, dogmas ajenos y miedos que nunca cuestionó. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que gran parte de lo que defendemos con pasión quizá nunca fue realmente nuestro. El Evangelio de Tomás expresa esta advertencia de forma radical cuando afirma: si sacas a la luz lo que hay en tu interior, te salvará; si no lo sacas a la luz, eso que no saques te destruirá. Esta frase no habla de moral ni de obediencia externa, sino de un proceso interno de revelación. Sacar a la luz implica examinar, confrontar y desmantelar las creencias que operan en la sombra. Lo no examinado se convierte en un parásito energético, consume atención, genera culpa, miedo y conflicto interno, y mantiene al individuo en un estado de dependencia espiritual constante. El filósofo e historiador Hans Jonas, en su obra fundamental La religión gnóstica, explica que para los gnósticos la ignorancia no era simplemente falta de información, sino una condición existencial inducida. No saber quién eres, de dónde vienes y qué potencial tienes era el verdadero triunfo de las fuerzas que gobiernan el mundo material. Desde esta perspectiva, las creencias heredadas funcionan como objetos implantados en la conciencia, parecen naturales, pero no lo son, parecen verdades eternas, pero muchas nacieron de contextos históricos específicos diseñados para controlar, no para liberar. Lo verdaderamente inquietante es que estas creencias no solo moldean la visión del mundo, sino también la percepción de uno mismo. Ideas como no eres suficiente, naciste defectuoso, debes obedecer para ser aceptado o la verdad solo está fuera de ti actúan como filtros que drenan energía vital de forma constante. A diferencia de un objeto físico, no puedes simplemente tirarlas a la basura. Requieren un acto consciente de observación, duda y valentía. Cuestionar una creencia heredada puede generar angustia, porque implica romper con la identidad construida durante años, pero para el gnosticismo ese dolor es el umbral de la libertad.